Hola, que el Señor te bendiga. Bienvenidos a Restauración. Te invitamos a suscribirte si eres nuevo, comentar y compartir. En este video vamos a hablar de 3 principios que te harán una persona invencible, más que vencedora en tu vida espiritual y en tu vida secular. Cuando se habla de las cosas espirituales, muchas veces nosotros cometemos ciertos errores graves, de gran gravedad, porque actuamos ser personas que no cometemos errores, que no tenemos defectos y que estamos exentos de caídas. La realidad es que nadie está exento de caídas, nadie es perfecto y nadie está exento de cometer errores. Siempre hay anomalías en la gente. El que no peca de arroz, peca de trigo. El que no peca de trigo, peca de frijoles. Pero algún pecado comete el ser humano que le hace estar exento de la perfección. Y esto hay que ponerlo en un contexto claro y preciso. Porque hay gente que al enseñarte, hay personas que al predicarte, actúan como si fueran seres perfectos. Y lo que la Biblia demuestra es la imperfección del hombre. Si usted se fija, los grandes hombres y mujeres de Dios, los cuales tienen su vida plasmada a través de la Escritura, Dios resalta sus defectos, sus errores, pero también Dios resalta la restauración de estas personas. Y nosotros hemos perdido ciertamente el enfoque de lo que significa realmente ser una persona espiritual o ser alguien que se ocupa de lo espiritual. Por ejemplo, ser espiritual no significa que tú vayas a recibir una transfiguración y te vayas a convertir en una persona con un cuerpo glorificado estando aquí en la tierra. Ser espiritual es que tú dejes de ocuparte de las cosas de la carne, de los deseos carnales y demás, y te preocupes por las cosas que fomentan, avivan y dan vida al espíritu. Las cosas que producen que el Espíritu Santo more en tu vida y que el Espíritu Santo sea que habita en ti. Y es por eso que en este video quiero hablarte de 3 principios reales que, aunque todos no cometemos la misma falta, pero todos nos sirven para poder ser personas invencibles por medio de Jesucristo en cuanto a nuestra vida espiritual. El primer principio que te puedo mencionar es la oración. La oración es sin duda una de las armas más efectivas para todo creyente, porque por medio de la oración es que nos comunicamos con el Padre. Y la oración es lo que nos conecta con nuestro yo espiritual, con nuestro ser espiritual, con nuestro espíritu, y nos permite nuestro espíritu comunicarnos con el Espíritu de Dios y Él revelarnos la cosa del Padre. No hay necesidad de que alguien te quiera enseñar algo más allá de lo que provoca la oración en el creyente, que es la comunicación estrecha, la relación entre el creyente y el Creador. La Biblia establece en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y versículo 7, dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús. Aquí el apóstol Pablo habla claro de que en vez de nosotros mortificarnos por los problemas y situaciones, primero llevemos nuestros problemas delante de Dios y Dios se encargará de hacer lo que haya de hacer en nuestra vida. Pero esto es mediante la oración. Y la oración es la que produce en nosotros el crecimiento espiritual del que tanto se habla con tanta palabrería, mis hermanos. El segundo principio que te quiero mencionar en este video es la palabra. La lectura de la palabra, el estudio de la palabra, es profundizar en ella. Jesús le dijo en una ocasión a los escribas y fariseos: ustedes escudriñen las escrituras porque a ustedes os parece que allí se encuentra la vida eterna. Haciendo una clara referencia de que los escribas y fariseos estudiaban
creyendo que iban a encontrar la salvación y la vida eterna en las Escrituras. Y la realidad es que nosotros en este tiempo podemos encontrar la salvación y la vida eterna mediante las páginas de las Escrituras. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Claramente enseñando que la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, es la palabra, la respuesta de Dios a mi vida. Si la oración es el medio por el cual yo me comunico con el Padre, es su palabra la respuesta a mi vida, y su palabra es la que me encaminará. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra es la que me encaminará en mi camino. Será mi guía en mi transitar, en mi historia de vida. Será su palabra la que me guiará al camino, a la senda, al motivo al cual Dios me trajo a esta tierra, para el propósito para el cual me llamó. Y nosotros no podemos obviar esto. Por eso cuando yo veo con un culto se opta por ministrar y no por predicar la palabra de Dios, siento que hay un problema. No es que no pueda suceder, pero siento que hay cierto problema cuando la persona prefiere 1000 veces ministrar a predicar, porque donde hay ausencia de la palabra de Dios, hay problemas, mis hermanos. Y sabemos que la oración es uno de los principios que nos conecta con el Padre. La palabra, porque en ella encontramos la respuesta de lo que andamos buscando. Y el tercer principio que te quiero mencionar es la obediencia. Y este término ha sido infravalorado y muy mal interpretado, porque hay gente que siente que la obediencia es parcializada y no total. La obediencia tiene que ser total, sobre todo a la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser objeto de una obediencia parcial. La gente se equivoca. El mismo rey David dice claramente: no quiere sacrificio, que yo lo daría. O sea, que Dios prefería la obediencia que los sacrificios. Y la obediencia es lo que permite que nosotros crezcamos en lo espiritual. Y cuando obedecemos, esto permite que Dios haga morada en nosotros. Y cuando Dios hace morada en nosotros, es ahí donde nos convertimos en personas que somos indestructibles en lo espiritual, que somos invencibles en lo espiritual, que somos más que vencedores en nuestra vida, tanto en lo espiritual como en lo físico y secular. La Biblia establece en Juan 14:23: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Y es interesante que Jesucristo hiciera esta aclaración, porque nosotros somos muy tercos, muy cabeza dura en ciertas cosas, y olvidamos o obviamos, echamos a un lado lo que Dios establece. Y cuando obedecemos a lo que Dios manda, son cosas grandes las que nos tocan. El libro de Josué, capítulo 6, nos narra una historia muy interesante, que Dios le da instrucciones a Josué de cómo era que iba a conquistar a Jericó. Y para las personas normales, para las personas que no comprenden que las cosas de Dios son locuras, a lo que se pierden, entenderían que lo que Dios estaba mandando hacer a Josué era estúpido. Pero Josué obedeció a la palabra de Dios que Dios le dio. Cada día daban una vuelta y al último día dieron 7 vueltas y dieron un grito que al final las murallas sucumbieron y conquistaron la tierra prometida. Cada persona que recibió instrucciones de Dios, que la cumplió al pie de la letra, fueron gente invencible, indestructible en sus vidas, en sentido general, sin necesidad de ser transformados, de recibir una transfiguración espiritual. No, sino que comprendieron que la obediencia es lo que te hace una persona espiritual. Entendieron que la palabra
Obedecer la palabra, escuchar la palabra y dejar que la palabra te guíe es lo que te hace una persona espiritual. Que entendieron que fomentar en tu vida o cultivar en tu vida una vida de oración es lo que te hace una persona espiritual. Y cuando tú juntas la oración, la escritura, o sea, el estudio de la escritura, el escudriñar la palabra de Dios y ponerla en práctica en tu vida y obedecer, juntas estos tres principios, te vuelves una persona más que vencedora en Cristo Jesús. Una persona que en lo espiritual eres indetenible, eres indestructible, eres invencible, porque Dios literalmente mora en ti. Su presencia está en ti. Su poder anda contigo. Entonces pongamos estos principios en práctica, que en lo general le sirven a todos los que pecan de un pecado diferente al mío. Un pecado mi pecado quizás es distinto al tuyo. Yo peco de una manera diferente a la tuya. Cada quien peca de una manera diferente. Pero estos principios, en sentido general, ayudan a todas las personas que vienen a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque son principios básicos para la vida del creyente. Y hasta que el creyente no entienda, no comprenda que lo que necesita está escrito en la Biblia y no más allá, vivirá una vida de caos, tormento y persecución demoníaca. Vivirán opresos por el enemigo. Vivirán acosados por el enemigo. Victimizados, violentados, porque abren puertas al enemigo simplemente por no abrir puertas a Dios. Hay que fundamentarse en esto. Yo se lo digo como una verdad absoluta, no una verdad relativa. Y soy de las personas que difícilmente pongo una verdad como absoluta, pero lo que es la oración, la escritura, el estudio de la escritura y la obediencia a Dios, eso es fundamental y es una verdad absoluta que en la vida del creyente cambia, porque cambia todo en su aspecto. Yo no puedo decirme que no cometo errores. Eso sería hablar mentira. Yo no voy a pecar de esto que muchos de nosotros pecamos, haciendo creer que no fallamos, haciéndole creer a la audiencia que somos superhéroes y que no cometemos errores. Todos lo hacemos. Todos tenemos un pecado que nos molesta. Todos tenemos un error que nos molesta. Pero yo sé que si nosotros oramos a Dios, nos sometemos y estudiamos su palabra y obedecemos sus mandamientos y todo lo que Él manda, nosotros seremos más que vencedores a través de Cristo Jesús, el cual nos amó primero y envió su Espíritu, su Consolador, para darnos valentía, porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Dios te bendiga, esperando que este video haya servido de bendición para tu vida. Si es así, deja tu comentario, ya sea positivo o negativo. Deja tu like, regálanos tu like y, si es posible, comparte esto con tu gente. Ya lo saben, esto es Restauración y será hasta un próximo video.